Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque ex a priori estaba construido según los cánones medievales, su interior era absolutamente nuevo y se hallaba libre de vetustos fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he dicho, me mudé a ex a priori el 16 de julio de 1923. Mi nueva residencia constaba de 7 criados y 9 gatos, de cuya especie siento una especial atracción. Mi gato más viejo, el negro, tenía 7 años y vino conmigo desde Boston, en Massachusetts. El resto de los gatos los había ido reuniendo mientras vivía con la familia del capitán Norris, en el curso de las obras de restauración del priorato. Durante 5 días, nuestra rutina prosiguió en medio de la más absoluta calma, empleando la mayor parte del tiempo en la clasificación de antiguos documentos relativos a la familia. Disponía ya de unas cuantas descripciones muy detalladas de la tragedia familiar y la huida de Walter de la Porre, que supe sería lo que encerraba el legajo hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer, a mi antepasado se le acusó, con sobrada razón, de matar al resto de los moradores de la casa, salvo 4 criados cómplices suyos mientras dormía. Unas 2 semanas después de un sorprendente descubrimiento que habría de alterar toda su forma de ser, pero que no debió desvelar más que los criados que colaboraron con él en el asesinato y después huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta masacre deliberada, la cual incluyó a un padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida condonada por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia que su instigador pudo ir con todos los honores, sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse en Virginia. El sentir general que circulaba por el pueblo era que habían liberado aquellas tierras de la maldición inmemorial que sobre ellas pesaba. Ni siquiera puedo conjeturar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan abominable acción. Walter de la Porre debía conocer desde hacía tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que el motivo que desató todo proviniera de dicha fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espeluznante rito, o se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le tenía por un joven tímido y de buenos modales. En Virginia parecía un ser de carácter atormentado y aprensivo, que un tipo duro y amargado. De él se decía en el diario de otro aventurero de rancio abolengo, Francis Harley Bell, que era un hombre sin par en lo tocante al sentido de la justicia, el honor y la discreción. El 22 de julio ocurrió el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel momento, adquiere un significado premonitorio en relación con ulteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no le di importancia y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que al ser el edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y hallarse atendido por una avesada servidumbre, toda aprensión habría sido absurda. No obstante, las historias que corrían sobre el lugar. Lo que después recordé es simplemente esto: mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco, estaba en completa alerta e inquieto en una medida que no concordaba en nada con su habitual modo de ser. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de estar intranquilo y preocupado por algo.
olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo muy bien cuán trillado suena todo esto. Algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas que no cesa de gruñir hasta que su amo finalmente ve la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso concreto, creo que tiene su importancia. Al día siguiente un criado vino a darme cuenta de la inquietud reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio, una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso, con arcos de aristas, artesonado de roble oscuro y una triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza desde la que se divisaba el inhóspito valle. Mientras me hablaba el criado, pude ver cómo la forma azabache del negro se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo artesonado que cubría la antigua piedra. Le dije al hombre que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de la antigua mampostería y que, si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar a los sensibles órganos de los felinos, a pesar del artesonado que lo recubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le dije que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años y que difícilmente podría encontrarse los ratones de la campiña que la circulaba en tan altos muros, pues nunca se los había visto merodeando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues que él supiera no había precedentes de nada semejante. Aquella noche, presidiendo como de costumbre de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cámara de la torre, orientada al occidente que me había reservado para mí. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua, en parte, la segunda por completo restaurada. La estancia era circular, de techo alto sin revestimiento alguno. Si bien de la pared colgaban unos tapices que había comprado en Londres. Tras comprobar que el negro se hallaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y recogía la luz de aquellas bombillas eléctricas que tanto se asemejaban a bujías. Al cabo de un rato, apagué la luz y me dejé hundir en la taraseada y enlosada cama, coronada por 4 baldaquines con el venerable gato en su habitual lugar a mis pies. No eché las cortinas, quedando mi mirada fija en la angosta ventana que daba al norte y tenía justo frente a mí. Un esbozo de aura se dibujaba en el cielo, destacando la siempre grata silueta de los primorosos traseríos de la ventana. En un momento dado, debí quedarme apaciblemente dormido, pues recuerdo una clara sensación de despertar, de dejar extraños sueños, cuando el gato dio un brusco respingo, abandonando la serena posición en la que se encontraba. Pude verlo gracias a la tenue y resplandeciente aurora. Tenía la cabeza enhiesta hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos, las traseras estiradas cuan larga seda. Miraba atento a un punto de la pared situado algo al oeste de la ventana, un punto en el que mi vista no encontraba nada digno de resaltar, pero en el que se encontraba ahora todos mis sentidos. Mientras observaba, comprendí el motivo de la excitación del negro. Si se movieron o no los tapices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque ligeramente. Pero lo que sí puedo jurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve, pero nítido,
como de ratas o ratones escabulléndose precipitadamente. No había transcurrido un segundo cuando ya el gato se había arrojado decididamente sobre el tapiz de matizados colores, haciendo caer al suelo debido a su peso la parte a la que se agarró y dejando descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, retocado aquí y allá por los restauradores y sin la menor traza de roedores merodeando por sus inmediaciones. El negro recorrió de arriba a abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y la tarima del suelo, pero no encontró nada. Al cabo de un rato volvió muy fatigado a su habitual posición a mis pies. Yo no me había levantado de la cama, pero no volví a conciliar el sueño toda la noche. A la mañana siguiente, indagué entre la servidumbre, pero nadie había advertido nada normal, excepto la cocinera, que recordó el anormal comportamiento de un gato que dormía en el alféizar de su ventana. Este gato se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verlo lanzarse a toda velocidad por la puerta abierta a escaleras abajo. Al mediodía me quedé un rato amodorrado y al despertar me fui a visitar de nuevo al capitán Norris, quien mostró especial interés en lo que le conté. Los incidentes extraños, tan raros, pero a la vez tan curiosos, despertaban en él el sentido de lo pintoresco y le trajeron a la memoria multitud de recuerdos de historias locales de fantasmas. Estábamos completamente perplejos ante la presencia de las ratas, y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unas trampas de verde París, que mandé a los criados a colocar en lugares estratégicos para cuando yo haya regresado. Me retiré temprano, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me asaltaron unas atroces pesadillas. En ellas miraba hacia abajo desde una impresionante altura a una gruta poco iluminada, cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba que dirigía con un cayado un rebaño de bestias fungiformes y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para divisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del suelo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar animales y a hombres. Tras tan terrorífica visión, me desperté de repente a causa de los bruscos movimientos del negro. Como de costumbre, dormí a mis pies. Esta vez no tuve que inquirir por el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras en mis tobillos, inconsciente de su efecto, pues las cuatro paredes de la estancia huían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizar de unas gigantescas ratas voraces. Ahora no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz. La sección caída había sido reemplazada, pero no vacilé ni un solo instante en encenderlas. Como las bombillas saltaron en esplendor, pude ver cómo todo el tapiz se sacudía espantosamente, hasta el punto de que los dibujos, de por sí ya un tanto originales, se pusieron a ejecutar una singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos. Saltando del lecho, hurgué en el tapiz con el largo mango del calentador de cama que había en la habitación y levanté una parte del mismo para ver qué había debajo. Pero allí no había nada, sino el restaurado muro de piedra, y para entonces ya había remitido el estado de tensión
en el que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los orificios se encontraban forzados, aunque sin rastros de los bichos que escaparon tras caer la trampa. Además, dormir quedaba fuera de la cuestión, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería, al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con el negro siempre pegado a mis talones, claro. Antes de llegar a la escalinata de piedra, empeoró. El gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo. Unos ruidos de tal naturaleza que no podían inducir al error. Las paredes con paredes de roble estaban llenas de ratas que se deslizaban y se arremolinaban en un inusitado frenesí, mientras el negro corría de un lado a otro con la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo encendí la luz, pero no por ello remitió el ruido esta vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose en banda con tal estrépito y nitidez que finalmente no me fue difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Aquellas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio desde inimaginables alturas hasta una profundidad desconocida. Ahora escuché pasos en el corredor y en otro momento 2 criados abrían de golpe la maciza puerta. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel revuelo que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa. Y cuando me volteé para llamar su atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado, pude advertir que el ruido había cesado. Junto con aquellos 2 hombres, bajé hasta la puerta del sótano, pero para entonces ya se habían dispersado los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de un momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no habían tenido ni un solo ocupante. Contento porque, excepto los felinos y yo, nadie más había oído a las ratas. Me senté en mi estudio hasta que alboreó el día, reflexionando intensamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo ello y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio en que habitaba. Dormí un poco, ya en la mañana, reclinado en el único sillón confortable del gabinete que mi medieval diseño del mobiliario no logró proscribir. Al despertarme llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó en la exploración del sótano. Absolutamente nada fue encontrado, aunque no podemos reprimir un escalofrío al enterarnos de que la cripta databa de los tiempos de los romanos. Todos los arcos, bajos y macizos pilares eran de estilo romano, no del estilo degradado romántico de los sajones torpes, sino del severo y armónico clasismo de la era de los Césares. En efecto, las paredes abundaban en inscripciones familiares a los arqueólogos que habían explorado en repetidas ocasiones el lugar. Podían leerse cosas como Vegetae proptem dona y el Braeg mese pontifi Atis. La referencia a Atis me produjo un estremecimiento, pues había leído a Cthulhu y sabía algo de los abominables ritos dedicados al dios oriental.
cuyo culto tanto se confundía con el de Cibeles. Norris y yo, a la luz de los faroles, tratamos de interpretar los extraños y descoloridos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares, que debieron ser altares en otro tiempo, pero no pudimos sacar nada en claro. Recordamos que uno de aquellos dibujos, una especie del sol del que salían unos rayos en todas direcciones, fue escogido por los estudiantes para mostrar que no era de origen romano, sugiriendo que los sacerdotes romanos se limitaban a adoptar aquellos altares que provendrían de un templo más antiguo y quizá aborigen, levantados sobre aquel mismo suelo. En uno de aquellos bloques se advertían unas manchas marrones que me dieron que pensar. El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estancia, tenía ciertos detalles en la cara superior que indicaban que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas incineradas. Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta, ante cuya puerta los gatos habían estado maullando y donde Norris y yo habíamos decidido pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás y el negro fue admitido en calidad de ayudante a la vez que de compañía. Juzgamos oportuno cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna con rendijas para la ventilación, y después nos retiramos con los faroles aún encendidos a aguardar cuanto pudiera depararnos la noche. La cripta estaba en la parte inferior de los cimientos del priorato, al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desolado valle. No dudaba que aquel había sido el objetivo de las infatigables e inexplicables ratas, aun cuando no sabría decir el motivo. Mientras aguardábamos expectantes, mi vigilia se entremezclaba de vez en cuando con sueños a medio formar, de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que, como de costumbre, se encontraba a mis pies. Pero aquella noche mis sueños no tuvieron nada de agradable. Al contrario, fueron espeluznantes como los de la noche anterior. De nuevo apareció ante mí la siniestra gruta en penumbra, y el porquero con sus innombrables y fungiformes bestias revolcándose en el cielo. Y al mirar a aquellos seres me parecía más cerca y con perfiles más precisos, tan precisos que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver la flácida fisonomía de uno de ellos y desperté profiriendo tal grito que el negro dio un violento respingo, mientras que el capitán Norris, que no había pegado el ojo toda la noche, se echó a reír a carcajadas. Y aún más, o quizás menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito. Pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño, me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien que podía escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera banda de felinos aullando y arañando en la madera, mientras el negro, absorto por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneres, corría desesperado a lo largo de los desnudos muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas deslizándose que tanto me había atribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues aquellas anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril, que solo yo
compartía con los gatos. Debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí que estaban formados por bloques de caliza sólida. Quizá que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera honrado, si no sus túneles que los alrededores posteriormente habrían despejado y ensanchado. Pero aún así, el horror espectral que había experimentado no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, porque Norris no oía ni escuchaba su repugnante alboroto. Porque me insisto a que observara el gato y escuchara los maullidos de los gatos de afuera, y porque intuía difusamente y sin fundamento los motivos que les llevaban a armar aquel revuelo. Para cuando conseguí decirle de la forma más racional que pude lo que creía estar oyendo hasta mis oídos, llegó el último y tenue sonido de aquel incansable revuelo. Ahora daba la impresión de que el ruido se alejaba y se oía aún más abajo, muy por encima del nivel del sótano, hasta el punto de que todo el precipicio parecía acribillado por ratas en continuo ajetreo. Norris no se mostraba tan escéptico como yo había anticipado, sino que parecía profundamente agitado. Me indicó por señas que ya había cesado el estrépito de los gatos, los cuales parecían dar a las ratas por perdidas. Entretanto, el negro era presa de un nuevo desasosiego y se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar de piedra levantado en el centro de la habitación. Si bien se encontraba más próxima del sofá de Norris que del mío, mi miedo a lo desconocido fue en ese punto muy grande. Entonces ocurrió algo sorprendente y pude ver cómo el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se hallaba tan inquieto como yo, porque conocía harto bien y de toda la vida la leyenda local. De momento no podemos hacer sino limitarnos a observar cómo el negro hundía sus garras cada vez menos fervorosamente en la base de aquel altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección a la mía, de aquella manera tan persuasiva con que acostumbraba hacerlo cuando quería algo de mí. Norris se acercó con un farol al altar y examinó de cerca el lugar donde el negro estaba arañando. Arrodilló en silencio y rascó los líquenes de siglos que se unían al macizo bloque prerromano al piso del mosaico. Pero tras mucho escarbar no encontró nada de particular y ya estaba a punto de cejar en sus esfuerzos cuando advertí una circunstancia trivial que me hizo estremecer, aun cuando no podía decirse que me tomara totalmente de improviso. Le hablé de esto y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación con la fijeza propia de quien realiza un fascinante hallazgo que confirma lo acertado de sus pesquisas. Era solo esto: la llama del farol colocado junto al altar oscilaba, ligera pero evidente, debido a una corriente de aire que no soplaba antes y que sin duda procedía de la rendija que había entre el suelo y el altar, en donde Norris había estado rasgueando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio inundado de luz, discutiendo en medio de cierta excitación el paso siguiente a dar. El descubrimiento, bajo aquellas malditas ruinas de una cripta por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana, una cripta que había pasado inadvertida a los avesados anticuarios que exploraron el edificio por espacio de 3 siglos. Habría bastado para excitarnos a mí y a Norris, profanos en todo lo que se relaciona con lo siniestro. Por decirlo así, la fascinación tenía una doble vertiente, y vacilamos, no sabiendo si cejar en nuestras pesquisas y abandonar de una vez para siempre el priorato por supersticiosa precaución, o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo, cualquiera que fuesen los horrores que pudieran esperarnos al adelantarnos en aquellos desconocidos abismos.